Bienvenidos, como ven en videos anteriores, este es un método muy interesante y vamos a ver aquí algunas de las configuraciones más comunes de arreglos de electrodos, así como los equipos que comúnmente utilizamos para hacer una campaña de exploración de resistividad eléctrica. Los tipos de arreglo realmente son ilimitados, no existe una regla para poner los electrodos, sin embargo estos son los más comunes que pueden encontrar en la configuración de los equipos que comúnmente utilizamos. El primero de ellos es el Vener, el Lumbeyer, el dipolo-dipolo y el polo-polo. Veamos primero en qué consiste el arreglo tipo Vener. El arreglo tipo Vener consiste en colocar los electrodos de potencial, que recuerden corresponde al multímetro M y N, al centro, y en los extremos tendríamos los electrodos de corriente a los cuales conectamos una batería que sería A y B. En este caso la separación entre cada uno de los electrodos es constante. Entonces de A a M tenemos una separación de A, de M a N también tenemos A y de N a B también tenemos una separación de A. Es decir, son equidistantes entre sí. Una forma para mí de recordar, una memotecnia para recordar esta configuración, si a ustedes les gusta la lucha libre mexicana, hay una empresa que se llama la AAA, entonces tenemos 3 veces A. Entonces A puede ser 1 metro, puedes colocarlos a 1 metro de distancia, 2 metros, 5 metros, etcétera. Y si ustedes recuerdan un luchador, el Dr. Banner, entonces el Dr. Banner y Vener se oyen similar, entonces la forma en que a mí me ayuda a recordar este arreglo, que es el arreglo de Vener, no Banner, es de Vener. Vamos al siguiente arreglo, es el arreglo tipo Schlumberger, y aquí tenemos una variante en la separación de los electrodos. Los electrodos de potencial M y N van a estar en una separación que le vamos a llamar A, y los de potencial van a estar a B de N, es decir, va a tener diferentes separaciones con respecto a los electrodos de potencial y de corriente. Típicamente se utiliza múltiplos enteros, es decir, si A vale 1 metro, B valdría 2, 3, 4, 5, 6 metros, etcétera, pero no tiene por qué ser un número entero, puede ser el número que ustedes prefieran. También tenemos el arreglo tipo dipolo, vean que esta es una variación importante. De un lado tenemos los electrodos de potencial y del otro lado tenemos los electrodos de corriente. Típicamente igual se utilizan múltiplos de A, entonces si A es de 1 metro, la separación entre estos dos arreglos de electrodos sería un múltiplo de A, es decir, por ejemplo, si A vale 1 metro, N valdría 2, 3, 4, 5. Típicamente no se recomienda que sea mayor a 6, entonces si es de A es igual a 1 metro, máximo podríamos tener N igual a 6, bueno, físicamente podríamos abrirlo tan largo como los cables que tengamos lo permitan. Sin embargo, el voltaje que mediríamos M y N sería muy difícil de medir, por lo que no se recomienda que N sea mayor a 6. Y otro tipo de arreglo es el polo-dipolo. También existe el polo-polo, que no está mostrado en esta ilustración, pero lo pueden imaginar fácilmente si les explico en qué consiste el polo-dipolo. En el arreglo polo-dipolo se pone un polo, que en este caso sería A, y el que correspondería a B, teóricamente iría al infinito. No se puede poner un electrodo en el infinito, pero sí se puede poner lo suficientemente alejado en comparación con la distancia que tenemos entre A y el arreglo MN. Entonces tendríamos un electrodo que estaría muy separado del resto de los 3 electrodos. Ese sería un polo-dipolo. Y el polo-polo consiste únicamente en tener el electrodo A y el electrodo M. En un próximo video vas a ver qué ventajas tienen elegir, ya sea un arreglo tipo Vener, el Lumbeyer, dipolo-dipolo, polo-dipolo o polo-polo. Vean que en todos es común este factor del voltaje entre la corriente, que si recordamos la ley de Ohm, voltaje entre corriente es igual a la resistencia. Y este cociente va a estar multiplicado por un factor que va a depender de la localización relativa de estos electrodos. Veamos algunos de los más comunes, es la misma ilustración, simplemente ampliado. Tenemos que la resistividad aparente que mediríamos con un arreglo tipo Vener sería 2 veces pi por A, que será la separación, por el coeficiente entre el voltaje y la corriente, y así sucesivamente para un arreglo tipo Schlumberger o para un arreglo tipo dipolo, dipolo, etc. Sin embargo, ustedes los pueden colocar como ustedes lo deseen, no tienen por qué colocarlos sobre una misma línea, o podrían hacer un arreglo en 3 dimensiones
Esto se les conoce como arreglos no convencionales que me permiten detectar estructuras cuando tenemos un objeto, un obstáculo de por medio. Por ejemplo, en el caso que vimos anteriormente de la pirámide de Chichén Itzá, se utilizó un arreglo no convencional que me permitió conocer la existencia de este cenote por debajo de esta pirámide. Otro aspecto que es importante es qué tanta profundidad de penetración podemos tener. ¿De qué va a depender de esto? De dos factores. El primero, la separación entre electrodos. Entre más estén separados nuestros electrodos, vamos a tener una mayor profundidad, siempre y cuando la diferencia de voltaje que nosotros midamos en los electrodos M y N sea medible, por lo cual posiblemente si nosotros separamos mucho nuestros electrodos, necesitemos inyectar una cantidad cada vez mayor de corriente. Esto va a limitar un poco las capacidades de cada uno de los equipos y dependiendo de la profundidad del objeto que ustedes están buscando, requieran ya sea un equipo con cables más largos y de una corriente mayor, es decir, el voltaje probablemente se mantiene constante y lo que va a cambiar va a ser la corriente. Hay equipos de 1 ampere, 2 amperes, 3 amperes, etc. Si ustedes multiplican el voltaje por la corriente, obtendrían la potencia de su equipo. Y con estas expresiones que ustedes ven en pantalla, pueden inferir hasta qué profundidad están inyectando qué cantidad de corriente. Este es un valor típico aproximado. Va a depender del tipo de roca que ustedes tengan. Si tienen una roca muy conductiva o un suelo muy conductivo, vamos a tener muy poca profundidad de penetración, ya que toda la energía eléctrica se va a quedar almacenada en la primera capa. Por otra parte, en el otro caso extremo, si tenemos un suelo muy resistivo, vamos a necesitar una corriente muy alta para poder penetrar, como es en el caso de los basaltos o rocas ígneas, que requerimos corrientes mayores que en una roca de tipo sedimentaria. Existen dos tipos de estrategias comunes para levantamientos eléctricos. La primera se llama el levantamiento de separación constante y se utiliza para determinar las variaciones laterales de la resistividad. Los electrodos de corriente y de potencial se mantienen a separación constante y se mueven a lo largo del perfil. En un momento vamos a ver en qué consiste esta estrategia. La otra estrategia es la que se conoce como el sondeo eléctrico vertical y que se utiliza para estudiar capas subhorizontales. En este caso, la separación entre los electrodos se va a expandir a partir de un punto central. Y por último tenemos la tomografía eléctrica, que es una combinación de estos dos, que también recibe el nombre de calicatas eléctricas. Muchos libros de texto en español se refieren a este tipo de levantamiento como una calicata eléctrica. Y veamos los equipos. Estas son las dos marcas más comunes. En la parte superior tienen un equipo de la marca Aeris, es una marca francesa. Y en la parte inferior, este equipo de color naranja es un equipo de la marca ABEM. Esos son los cables que se utilizan. Y ahí tenemos los electrodos. Típicamente están hechos de acero, aunque si su aplicación lo requieren, se pueden fabricar en cobre. Los diámetros típicos es de media pulgada, aunque si ustedes lo quieren de un diámetro mayor, eso les va a permitir tener un mejor contacto con el suelo, como lo vamos a ver en un momento. Los pueden mandar a fabricar y se extiende este cable y se van clavando cada una de estas electrodos. En general no se utilizan 4 electrodos, tiene la posibilidad de conectar múltiplos de 12 electrodos, 12, 24, 48, 64, etc. Y eso me va a permitir hacer un levantamiento relativamente rápido sin tener yo que estar conectando 4 electrodos de manera manual. El switcheo se hace de manera automática en el interior de estos equipos. Observan también la batería, que como ven es una batería de tipo automotriz, son baterías que utilizan para vehículos, que son las que tienen la potencia necesaria para inyectar la cantidad suficiente de corriente que me permita medir diferencias de potencial observables con las que yo pueda obtener un mapa de resistividades eléctricas. Algo que es muy importante, la resistencia de contacto. Matemáticamente se puede calcular de esta manera, pero este es un error que ocurre comúnmente cuando utilizamos este tipo de equipos, cuando la resistencia entre el electrodo y el suelo no es la adecuada. Podemos tener un artefacto en la toma de los datos. Lo que se utiliza comúnmente es agregar ya sea agua o a una solución salina. También se pueden agregar un número mayor de electrodos cercanos entre sí,
o utilizar electrodos con diámetros más grandes o electrodos de cobre para tratar de reducir la resistencia de contacto y que logre tener un buen acoplamiento entre el electrodo y el suelo. Veamos en qué consiste esta primera estrategia. Tenemos 4 electrodos, aunque como les menciono, los equipos nos permiten colocar un número alto de electrodos y hace un switcheo automático. Entonces voy a hacer una primera medición de resistividad aparente. Luego los voy a mover, los 4, sin modificar el espaciamiento relativo entre ellos y obtendría otra medición. Vean que el cuerpo de color rojo que tenemos es más resistivo. Eso está haciendo que la resistividad aparente sea mayor. Y cuando pasamos al otro lado, regresamos a un valor de resistividad aparente que corresponde a la roca que envuelve a este cuerpo anómalo que tiene una resistividad mayor. A este tipo de levantamiento se le conoce como un levantamiento de separación constante transversal y obtendríamos una gráfica de este tipo. En el próximo video vamos a ver cómo las podemos interpretar. Y nosotros queremos ver capas cada vez más profundas. Nosotros tenemos que aumentar la separación relativa entre los electrodos y eso me va a permitir, si tenemos una separación pequeña, veríamos las capas más someras, mientras que si tenemos una separación grande entre electrodos, veríamos las capas más profundas. El otro tipo de levantamiento es el sondeo eléctrico vertical. En este caso vamos a elegir un punto central. M y N en general no los vamos a mover, lo que vamos a separar es A y B, que es por donde inyectamos la corriente a través de una batería, y en M y N medimos la diferencia de potencial. Entonces nosotros vamos a separar A y B. En general sí se hace de manera manual, se toman únicamente 4 electrodos, 2 se ponen al centro y manualmente se van separando. Y veamos qué es lo que ocurre cuando vamos a separaciones cada vez mayores. A medida que separamos los electrodos, la capa más profunda, que tiene una resistividad mayor, va a dominar sobre la capa más somera y obtendríamos un perfil de resistividad aparente de este tipo. Bueno, es todo por este video. En el próximo video vamos a ver cómo podemos interpretar estas gráficas de resistividad aparente.